Hay películas que desaparecen porque nadie las recuerda. Y hay películas que desaparecen porque alguien muy poderoso decidió que era mejor así. Esta es la segunda historia. México, 1970. Una lata de celuloide cruza la frontera escondida dentro de una maleta diplomática. Adentro, 94 minutos de película. Una actuación que, según quienes la vieron, era la mejor de toda la carrera de María Félix. Una película que nunca llegó a los cines, que nunca fue anunciada, que durante décadas el gobierno mexicano negó que existiera y que hoy, más de 50 años después, sigue sin aparecer. Nadie habla de esto en los libros oficiales. María Félix nació en Álamos, Sonora, en 1914, y desde el principio fue un problema para cualquiera que intentara controlarla. No era la actriz sumisa que el cine mexicano de los 40 necesitaba. Era otra cosa, una fuerza. Alguien que entraba a una habitación y hacía que todo lo demás perdiera color. La llamaban la Doña, no por un personaje, sino porque así se comportaba en la vida real, con autoridad absoluta, con esa clase de presencia que no se aprende ni se finge. Cuando el cine mexicano vivía su época de oro, María era su corona. Pero las coronas incomodan, especialmente cuando la persona que las lleva decide que no va a inclinarse ante nadie. Lo que pocos saben es que en 1969, María Félix aceptó protagonizar un proyecto que nadie esperaba. No era una película de estudio, no tenía el respaldo de las grandes productoras. Era algo más pequeño, más íntimo, más peligroso. Un director joven con financiamiento europeo y una historia que tocaba algo que en México, en ese momento, no se podía tocar. El nombre del director ha sido eliminado de los registros. El título de la película ha sido eliminado de los registros. Lo que quedó son fragmentos. Testimonios de personas que la vieron en proyecciones privadas y que describen lo mismo con palabras distintas. Que era imposible no llorar. Que María estaba irreconocible. Que había algo en su actuación que se sentía demasiado real para ser ficción. Uno de esos testigos, un productor que pidió no ser identificado hasta el día de su muerte, dejó una grabación de audio que circuló entre coleccionistas durante años. En esa grabación dice algo que no se puede olvidar. Dice, la película no fue destruida porque era mala, fue destruida porque era demasiado buena, porque mostraba algo que ciertas personas necesitaban que México nunca viera. ¿Qué mostraba esa película? ¿Qué había en esos 94 minutos que justificó una orden gubernamental, el silencio de toda una industria y la desaparición de cada copia que se conocía? La respuesta empieza mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Para entender por qué desapareció la película, primero hay que entender quién era María Félix en 1969. No la leyenda, no el ícono, la mujer real detrás de todo eso. Tenía 55 años y seguía siendo, sin discusión, la figura más magnética del cine latinoamericano. Había actuado junto a Jorge Negrete, Agustín Lara la había amado con devoción pública, Diego Rivera la había pintado como si fuera un dios pagano. Vivía entre México, París y Roma con la naturalidad de quien pertenece a todos los lugares y a ninguno al mismo tiempo, pero algo había cambiado en ella. Las personas que la conocieron en esa época hablan de una María diferente, más silenciosa, más observadora, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla, como si supiera que el mundo que la rodeaba era más frágil de lo que aparentaba. México en 1969 era un país herido. Un año antes, el 2 de octubre de 1968, el ejército mexicano había masacrado a estudiantes en la plaza de Tlatelolco. El número exacto de muertos nunca fue confirmado oficialmente. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había ordenado silencio absoluto. Los medios obedecieron. El mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. María Félix no olvidó Tlatelolco. Quienes estuvieron cerca de ella en esos meses describen conversaciones en las que ella regresaba siempre al mismo punto,
a la idea de que México tenía una herida abierta que nadie quería ver, que el país que ella había representado en pantalla durante décadas era una versión maquillada de algo mucho más complicado y mucho más doloroso. Y entonces apareció el director. Su nombre real nunca fue confirmado. Algunos lo llaman Rodrigo, otros simplemente lo llaman el europeo. Era joven, 30 y pocos años, formado en Italia, con conexiones en los círculos de cine independiente de París. Llegó a México con una propuesta que nadie en la industria local se había atrevido a hacer. Quería hacer una película sobre una mujer que recuerda. No una historia de amor, no un drama de época. Una película sobre la memoria, sobre lo que un país entierra y lo que se niega a quedarse enterrado. Quería que María Félix interpretara a una mujer que había sido testigo de algo que el Estado quería borrar. El parecido con la realidad no era accidental. Cuando María leyó el guión, según una carta que circuló entre sus allegados años después, lloró, no de tristeza, de reconocimiento, como si alguien finalmente hubiera puesto en palabras algo que ella llevaba cargando sola desde hacía meses. Dijo que sí esa misma noche. El rodaje comenzó en secreto, en locaciones fuera de la Ciudad de México, sin permiso de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sin el conocimiento de las estructuras oficiales del cine nacional, un equipo pequeño, silencio absoluto hacia afuera. Pero los secretos en México, en ese México, no duraban mucho. Alguien habló. El rodaje duró 6 semanas. 6 semanas en las que María Félix, según todos los testimonios disponibles, hizo algo que nunca había hecho antes en cámara. Se rindió, no en el sentido de la derrota, en el sentido de la entrega total, de soltar el control, la imagen, la armadura perfecta que había construido durante 30 años de carrera. Una de las asistentes de producción, que años después habló con un periodista cultural, bajo condición de anonimato, describió una escena específica del rodaje. Una toma larga, sin cortes, en la que María debía sostener un objeto, una fotografía, y simplemente mirarla mientras escuchaba una voz en off que leía nombres. Nombres de personas que habían desaparecido. La asistente dijo que el equipo completo dejó de respirar, que nadie se movió, que la cámara siguió rodando mucho después de lo que el guión indicaba porque nadie tuvo el valor de decir corten, que lo que estaban viendo no era actuación, era otra cosa. Cuando terminó la última semana de rodaje, el director organizó una proyección privada para un grupo de 10 personas. Críticos de confianza, algunos artistas, un par de periodistas culturales. La proyección fue en una casa particular en Coyoacán. Las puertas cerradas. Ningún registro oficial. Lo que esas 10 personas vieron esa noche los marcó de maneras distintas. Algunos lloraron. Otros salieron en silencio y no hablaron durante el trayecto de regreso. Uno de los críticos presentes, cuyo testimonio fue recogido décadas después en una publicación independiente, escribió una sola línea sobre esa noche. Nunca volví a ver el cine mexicano de la misma manera. La película existía. Era real. Era extraordinaria. Y alguien en el gobierno ya lo sabía. 3 días después de esa proyección, el director recibió una visita. No fueron policías. Fueron hombres de traje, con credenciales que no se identificaban claramente, con palabras amables y un mensaje perfectamente claro. El proyecto no podía continuar. Las copias debían ser entregadas. Cualquier intención de distribución, nacional o internacional, sería considerada un acto de hostilidad contra los intereses del Estado mexicano. El director tenía 2 opciones: cooperar o desaparecer, no en el sentido metafórico. Entregó las copias, todas las que tenía, firmó un documento cuyo contenido nunca fue revelado, y salió de México en menos de 48 horas. Nunca regresó. Su nombre fue borrado de los registros de la industria cinematográfica mexicana con una eficiencia que, en sí misma, dice todo lo que necesita decirse. María Félix no dijo nada públicamente, pero quienes estaban cerca de ella en esos días describen algo perturbador
Describen a una mujer que ya sabía lo que iba a pasar, como si hubiera aceptado la pérdida antes de que ocurriera, como si hubiera entendido desde el principio que esta película nunca iba a poder existir en el México de ese momento. Lo que nadie sabía todavía era por qué. ¿Por qué esta película específicamente? ¿Por qué este nivel de respuesta? ¿Por qué el gobierno de Díaz Ordaz activó mecanismos que normalmente se reservaban para amenazas mucho más directas? La respuesta estaba en una escena, una sola escena de 4 minutos, que aparecía en el tercer acto de la película. Una escena que María Félix había insistido en incluir cuando leyó el guión por primera vez. Una escena que ella misma había ayudado a escribir. La escena duraba 4 minutos con 20 segundos. No había música, no había efectos. Solo el rostro de María Félix en primer plano y su voz, sin adornos, sin el tono entrenado de las grandes producciones, diciendo palabras que en cualquier otro contexto habrían parecido simplemente dramáticas. Pero en el contexto de México, en 1969, en el año siguiente a Tlatelolco, eran otra cosa completamente. Eran una acusación directa. Lo que María Félix describía en esa escena no era un personaje de ficción enfrentando una tragedia inventada. Era una mujer que había sido testigo de algo real, que había visto lo que el Estado era capaz de hacer cuando se sentía amenazado, y que se negaba a comportarse como si no lo hubiera visto. El texto de esa escena nunca fue transcrito completamente. Existe un fragmento, reproducido de memoria por uno de los asistentes a la proyección de Coyoacán, que dice algo así: «No me pidan que olvide lo que mis ojos grabaron. No existe ley que alcance hasta adentro de la memoria. Pueden quemar los papeles, pueden silenciar a los testigos, pueden borrar los nombres de las paredes. Pero yo estoy aquí. Y mientras yo esté aquí, ellos también». Cuando el gobierno recibió el reporte de esa proyección privada, cuando alguien en el aparato de inteligencia del Estado escuchó esas palabras atribuidas al personaje que interpretaba María Félix, la decisión fue inmediata. Pero aquí está el giro que reorganiza todo lo anterior. La escena no fue escrita por el director europeo, fue escrita por María Félix, completamente en su propia letra, en cuadernos que ella misma entregó al director durante la primera semana de rodaje. No como sugerencia, como condición, le dijo que si esa escena no estaba en la película, ella no estaba en la película. Y lo que María Félix describía en esa escena, lo que su personaje había presenciado, lo que se negaba a olvidar, no era completamente ficción. Las personas más cercanas a ella en esa época, quienes la conocían detrás de la imagen pública, sabían algo que nunca salió a la luz durante su vida. María Félix tenía vínculos personales con familias afectadas por la represión del 68. No era una simpatizante política distante. Había tenido conversaciones directas, había escuchado testimonios de primera mano, había sostenido en sus manos fotografías de personas que el gobierno decía que nunca habían existido. La película era su manera de decirlo sin decirlo, su manera de dejar constancia sin poder ser silenciada completamente, porque entendía algo que el gobierno también entendía. Si María Félix lo decía en pantalla, si la doña lo miraba directo a la cámara y lo decía con esa voz, con esa presencia que no admitía dudas, millones de personas en México y en América Latina lo iban a escuchar de una manera diferente a cualquier artículo periodístico, a cualquier testimonio clandestino, a cualquier panfleto político. La iban a creer, y eso era lo que el gobierno de Díaz Ordaz no podía permitir. No era censura estética, era miedo. El miedo específico y calculado de un sistema que sabía exactamente cuánto poder tenía una mujer como María Félix sobre la imaginación colectiva de un país, y que prefirió borrar la película antes de descubrir si tenía razón. María nunca habló de esto en ninguna entrevista, nunca confirmó la existencia de la película, nunca la negó. Pero en 1985, 15 años después, un periodista francés le preguntó en París si había algún trabajo suyo que el público nunca había visto. María Félix sonrió, una sonrisa que él describió como la más complicada que había visto en su vida, y dijo:
Las mejores cosas que uno hace son las que nadie puede ver, porque esas no se pueden juzgar. Esas se quedan perfectas para siempre. No dijo nada más. La lata de celuloide que cruzó la frontera dentro de una maleta diplomática llegó a Europa. Hasta ahí llega la cadena de custodia que los investigadores han podido reconstruir. Alguien la sacó de México. Alguien con acceso, con protección, con la inteligencia suficiente para entender que lo que cargaba era demasiado valioso para dejarlo desaparecer completamente. Después de eso, el rastro se fragmenta. Hay una versión que dice que la copia llegó a un archivo privado en Roma, donde estuvo durante años en manos de un coleccionista que no sabía exactamente lo que tenía. Hay otra versión que dice que fue vista una única vez más, en una proyección clandestina en París a mediados de los años 70, a la que asistieron menos de 20 personas, y ninguna habló públicamente de lo que vio. Hay quienes dicen que fue destruida por el propio director años después, que decidió que era mejor así, que el mundo no estaba listo y quizás nunca lo estaría. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí existe son las consecuencias. El director nunca volvió a hacer una película. Vivió en Europa, cambió su nombre, desapareció en el sentido más silencioso y más definitivo. Murió en algún momento de los años 90, según registros fragmentarios que investigadores independientes han intentado rastrear sin éxito completo. María Félix siguió siendo María Félix. Siguió siendo la doña. Siguió apareciendo en portadas, en entrevistas, en eventos donde el mundo la miraba y ella devolvía la mirada con esa calma absoluta de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Siguió siendo el símbolo de algo que México necesitaba creer de sí mismo: la fuerza, la independencia, la mujer que no se dobla. Pero quienes la conocieron bien, quienes tuvieron acceso a las conversaciones privadas detrás de la imagen pública, hablan de momentos en los que ella regresaba a algo, a una sensación. No exactamente de pérdida, sino de algo más complicado: la certeza de haber hecho lo correcto mezclada con la tristeza de que lo correcto a veces no alcanza. Una amiga cercana, en unas memorias que circularon de manera limitada después de la muerte de María en 2002, escribió que en los últimos años de su vida ella a veces mencionaba una película, sin dar detalles, sin pronunciar el título. Solo decía: hice algo que me costó todo y no me arrepiento de nada. La amiga no entendió completamente a qué se refería hasta mucho después, hasta que empezaron a aparecer los rumores, los testimonios fragmentados, las historias que circulaban entre cinéfilos y archivistas como monedas raras, pasadas de mano en mano con la urgencia de quien sabe que está tocando algo que podría desaparecer de nuevo. Hoy, en 2024, la película sigue sin aparecer. Ningún archivo oficial la reconoce. Ninguna filmografía completa de María Félix la incluye. El gobierno mexicano nunca emitió ningún pronunciamiento. La historia vive donde viven todas las cosas que el poder no pudo borrar completamente: en la memoria de quienes la vieron, en los fragmentos que se cuentan en voz baja, en la pregunta que no tiene respuesta todavía. Pero hay algo que sí sabemos. María Félix eligió hacer esa película sabiendo lo que podía costarle. Eligió escribir esa escena, insistir en ella, defenderla como condición irrompible, sabiendo que el México de ese momento no era un lugar seguro para ese tipo de verdades. Y lo hizo de todas formas, no porque fuera valiente en el sentido simple de la palabra, sino porque entendía algo sobre el arte que muy pocas personas entienden completamente: que la única razón real para hacer algo verdadero es hacerlo. No para que lo vean, no para que lo aplaudan, no para que dure, sino porque en el momento en que existe, aunque sea por 6 semanas de rodaje y una sola proyección en una casa de Coyoacán, fue real, ocurrió. Y lo que ocurre de verdad no desaparece del todo nunca. Dicen que, en ciertos archivos privados de Europa, entre cajas sin catalogar, entre rollos de celuloide sin etiqueta, podría estar todavía, esperando,
como esperan todas las cosas que fueron demasiado verdaderas para su tiempo. Quizás alguien la encontrará. Quizás ya la encontraron y aún no saben lo que tienen en las manos. O quizás María Félix tenía razón desde el principio. Las mejores cosas que uno hace son las que nadie puede ver, porque esas se quedan perfectas para siempre.